Era otra noche común, o al menos eso pensaba. Mi turno como guardia de seguridad en aquel viejo edificio industrial empezaba como siempre: revisar los accesos, vigilar los monitores y asegurarme de que nadie, excepto yo, estuviera en ese lugar tan desolado. Aquella noche comenzó con un leve sonido, un murmullo apenas audible en los pasillos, que al principio atribuí al viento. Conozco bien los ruidos de este lugar, el crujir de las tuberías, el eco de mis propios pasos. Pero esto era diferente. Este murmullo tenía algo perturbador, como un gemido largo y entrecortado. En mi mente lo racionalicé como nada más que el ruido del edificio, un mantra que los guardias de seguridad repetimos cada vez que algo inexplicable nos pone la piel de gallina. Me acerqué lentamente al pasillo de los archivos. Allí las luces parpadean por alguna falla eléctrica que nadie se ha molestado en reparar. Mientras avanzaba, el sonido se hizo más fuerte. No parecía viento, era humano. Era un lamento, largo y sostenido, casi como si alguien estuviera en agonía. Mi pulso empezó a acelerarse y mi boca se secó al tiempo que, en la penumbra, distinguí una figura al final del pasillo. Era una mujer, eso seguro, pero no era una persona normal. Su figura era translúcida, un leve reflejo borroso que parecía flotar. Llevaba un vestido blanco, manchado y desgarrado, como si hubiese pasado años enterrado bajo tierra. Su cabello, enmarañado y suelto, le cubría el rostro, pero desde donde yo estaba pude ver un par de ojos apagados, muertos, mirándome directamente. Sentí un nudo en la garganta, como si todo el aire del lugar hubiese desaparecido. ¿Quién eres? Mi voz salió ahogada, como si algo me hubiese robado la fuerza para gritar, pero la figura no respondió. Solo continuó mirándome, hasta que, en un parpadeo, desapareció. La frialdad que dejó en el ambiente fue tan intensa que tuve que frotarme los brazos, a pesar de llevar puesta mi chaqueta. Aquella primera noche no pude concentrarme en nada más. Volví a la caseta de vigilancia y revisé las cámaras, pero no había ningún rastro de aquella mujer. Sin embargo, el eco de sus lamentos continuó retumbando en mi cabeza. Pensé que todo había sido un mal sueño, una alucinación causada por el cansancio. Pero entonces las cosas empeoraron. Empecé a sentir su presencia todas las noches. Su figura aparecía en lugares cada vez más cercanos a la caseta de vigilancia, y su lamento se volvía más desesperado, como un susurro áspero y cortante que se colaba en mis oídos, incluso cuando creía estar solo. Era como si ella quisiera decirme algo, pero en vez de palabras, solo eran susurros agonizantes que se retorcían en mi mente. Después de la tercera noche, las cosas comenzaron a afectarme más allá del edificio. Esa misma noche, al llegar a casa, mi esposa notó algo extraño en mí. «Estás pálido», me dijo. Intenté restarle importancia, pero la verdad era que estaba agotado y esos lamentos seguían resonando en mi cabeza, incluso en mi propio hogar, y luego esa madrugada ella también la escuchó. Eran las 3 de la mañana cuando me desperté de golpe. Mi esposa estaba junto a mí, temblando y con la mirada perdida en dirección a la puerta del dormitorio. Me dijo que había escuchado los mismos lamentos, que un sonido desgarrador venía del pasillo, justo afuera de nuestra habitación. Nos quedamos en silencio, escuchando. Ahí estaba, el mismo gemido, esa misma sensación de desesperación, como si algo se estuviera arrastrando lentamente hacia nosotros. Corrí a encender la luz, pero cuando lo hice, no había nada. Solo el vacío en el pasillo, y el eco de ese lamento que, en mi mente, sonaba cada vez más familiar. A partir de entonces, las cosas en mi casa comenzaron a cambiar. Las luces parpadeaban en plena noche, igual que en el edificio, y sentía el aire tan helado que a veces se me hacía difícil respirar. Pero lo peor
fue cuando mi esposa comenzó a ver a la misma mujer. Una noche, ella me despertó con lágrimas en los ojos. Me dijo que, mientras estaba en la cocina, había visto una figura junto a la ventana, una mujer que la miraba fijamente. Cuando le pregunté cómo era, su descripción fue idéntica. El vestido blanco, los ojos apagados, el cabello oscuro cubriéndole el rostro. No podía soportar más esta situación. Me estaba volviendo loco. Cada noche, en el trabajo o en mi casa, esa presencia no me dejaba en paz. Incluso sentía su aliento en mi oído cuando intentaba cerrar los ojos. Me di cuenta de que ya no era solo una aparición en el edificio. Se había convertido en una parte de mi vida, una sombra que me seguía a donde fuera, que se había colado en mi casa, en mi mente y en la de mi esposa. Entonces, una noche, decidí enfrentarla. Era mi única opción. Volví al edificio y recorrí los pasillos con una linterna, llamándola. La oscuridad era densa, asfixiante, pero tenía que encontrarla y de alguna manera acabar con esto. Sabía que estaba cerca, podía sentirla. El aire se volvió gélido y su figura apareció al final del pasillo como siempre, pero esta vez sentí que estaba más cerca, como si pudiera tocarme. «¿Qué quieres de mí?», grité, mi voz resonando en el vacío del edificio. Pero no hubo respuesta, solo su figura avanzando lentamente hacia mí, con esos ojos muertos clavados en los míos. En ese momento, mi linterna comenzó a parpadear. La miré fijamente, intentando no flaquear, pero cuando la luz se apagó, sentí un frío indescriptible rodeándome. El último sonido que escuché fue su aliento, susurrando mi nombre en el silencio de la oscuridad, como un eco distante que parecía venir de otro mundo. Y luego todo se desvaneció. No recuerdo cómo salí del edificio esa noche. Lo único que sé es que desperté en casa, sudando frío, con mi esposa a mi lado, preguntándome qué había pasado. Pero ella también había estado asustada, porque desde esa noche el lamento se había hecho más fuerte. No solo en el edificio, sino en nuestra casa. Hasta ese momento ambos la escuchábamos, todas las noches, como si su lamento se hubiera convertido en parte de nuestras vidas. Después de aquella noche, la vida en casa se tornó una pesadilla. Laura, mi esposa, comenzó a actuar de una manera inquietante, como si alguien o algo hubiese tomado posesión de su cuerpo. Primero fueron cambios sutiles. Su mirada se tornó ausente, perdida en algo que parecía estar más allá de mi comprensión. Luego, su piel se puso pálida, casi translúcida, y comenzó a quejarse de un frío insoportable que ni las mantas más gruesas podían aliviar. La situación empeoró cuando desapareció sin dejar rastro. Fue una madrugada. Me desperté y vi su lado de la cama vacío. El reloj marcaba las 3 de la mañana, la misma hora en que siempre escuchábamos aquellos lamentos, pero esta vez no había nada, solo un silencio denso y opresivo. Busqué por toda la casa, gritando su nombre, pero no hubo respuesta. Lo único que encontré fue una de nuestras fotos de boda en el suelo de la cocina, el vidrio hecho añicos, con las esquinas de la imagen quemadas, como si hubiera estado expuesta al fuego. Pasaron 3 días antes de que Laura regresara. No sé cómo ni por qué, pero apareció sentada en el sofá, con la cabeza inclinada y el cabello cubriéndole el rostro. Tenía el vestido de la última vez que la vi, sucio y rasgado. Al acercarme, el hedor de su piel me golpeó con fuerza. Olía a tierra mojada, como si hubiese estado enterrada. Con cada paso que daba hacia ella, el aire se volvía más pesado y una especie de susurro, similar al de la mujer del edificio, resonaba en mi mente. «Laura», le dije, mi voz apenas un susurro temblorosa, incapaz de aceptar lo que estaba viendo. Ella levantó la cabeza y me miró. Sus ojos no eran los mismos, estaban hundidos, vacíos, sin brillo, como los de un cadáver. Una sonrisa grotesca, torcida y completamente ajena a ella, se formó en sus labios. Me susurró algo en un idioma que no entendía,
una mezcla de palabras rasposas y guturales tan heladas como un viento de invierno. En ese momento sentí que aquello que estaba frente a mí no era Laura. Había algo en su interior, algo oscuro, algo que no tenía intención de dejarla ir. Las cosas se volvieron insostenibles después de eso. Laura comenzó a actuar de maneras que nunca había visto. Se deslizaba por la casa en silencio, caminando de puntillas, observándome desde las sombras como si me estuviera acechando. Varias veces la encontré junto a la cama en plena noche, observándome mientras dormía, con esa sonrisa siniestra en su rostro, como si estuviera esperando el momento adecuado para atacarme. Una noche sentí algo presionando mi pecho mientras dormía. Abrí los ojos y allí estaba ella, arrodillada sobre mí, sus manos frías y huesudas aferrándose a mi cuello con una fuerza que no parecía humana. Su rostro estaba tan cerca del mío que pude ver las venas oscuras bajo su piel, y sus ojos, esos ojos muertos, me miraban con una expresión de odio profundo. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido de mi garganta. Su aliento era como el de un animal en descomposición, y mientras me apretaba, susurraba cosas incomprensibles, un lenguaje oscuro y retorcido que se sentía como 1000 agujas perforándome los oídos. Luché desesperadamente y logré liberarme, empujándola al suelo. Corrió a las sombras, desapareciendo en la oscuridad de la casa, pero el terror no me abandonó. Ya no estaba seguro de cuánto más podía soportar. Entonces decidí buscar ayuda. No sabía a quién acudir hasta que alguien me sugirió a un sacerdote de la iglesia local, un hombre mayor con fama de haber enfrentado cosas extrañas. Al principio no quería escuchar mis historias, pero algo en mi mirada, quizá el puro terror que me consumía, lo convenció. Llegó a la casa al anochecer y desde que cruzó la puerta, notó la oscuridad que impregnaba cada rincón. En silencio, comenzó a rezar y a esparcir agua bendita en las habitaciones. Cuando llegó al dormitorio, Laura, que había estado en un estado de letargo en el sofá, comenzó a retorcerse, emitiendo un gruñido profundo, casi animal. El sacerdote se acercó y comenzó a recitar oraciones más fuertes, sus palabras resonando en las paredes, y el efecto fue inmediato. Laura se levantó, sus movimientos erráticos y violentos, y lanzó un grito desgarrador que hizo que las ventanas temblaran. El sacerdote no retrocedió. Al contrario, continuó el ritual, y Laura comenzó a gritar cosas horribles, insultos y blasfemias que nunca habría imaginado escuchar de su boca. Su cuerpo empezó a torcerse de una forma imposible, sus extremidades doblándose en ángulos antinaturales, mientras sus ojos se hundían aún más en sus cuencas, tornándose completamente negros. Aquel ser dentro de ella estaba resistiéndose, aferrándose a su alma con una furia demencial. Entonces algo cambió. Los gritos cesaron y Laura cayó de rodillas, mirándome con sus propios ojos, como si por un instante hubiera regresado. Alargó una mano hacia mí, susurrando mi nombre con una voz tan débil que apenas podía escucharla. Pero antes de que pudiera acercarme, su rostro se distorsionó de nuevo y un alarido gutural brotó de su garganta, un último intento de aferrarse a este mundo. El sacerdote gritó una última oración y en un segundo de pura agonía, vi una sombra oscura elevarse de su cuerpo y desaparecer por la ventana, dejando una estela helada en el aire. Laura cayó al suelo, sin aliento, su cuerpo completamente inmóvil. Pasaron segundos de silencio absoluto antes de que se moviera de nuevo. Sus ojos volvieron a ser los suyos, y cuando los abrió, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. La abracé, sintiendo su calidez regresar, una sensación de alivio y esperanza inundándome. El sacerdote nos miró en silencio, su rostro agotado pero satisfecho, antes de dejarnos solos en aquella casa que finalmente se sentía libre de aquella oscuridad.
Desde entonces, Laura y yo hemos intentado recuperar nuestras vidas. Aunque los recuerdos de esa época nos atormentan a veces, sabemos que hemos vencido algo que intentó destruirnos. Ahora, cada noche, dormimos con las luces encendidas, y aunque el miedo nunca desaparece del todo, nos sentimos seguros sabiendo que aquello que nos acechaba ha desaparecido. Al menos, eso queremos creer.